Hace apenas unas semanas que terminamos la Lost Horizons, esa prueba de gravel de 800 kilómetros por la provincia de Soria, de la cual, por cierto, ya subí hace unas semanas también el vídeo en el canal de YouTube Construyendo Ultraciclismo. Pues en esa prueba coincidí con mucha gente conocida del mundillo, caras ya amigas, y gente nueva, como por ejemplo Cecilia Abal, una chica gallega que hoy es nuestra invitada en el podcast. El cómo se desenvolvió en la prueba es todo un ejemplo para quien quiere acabar con éxito un evento de este estilo, aunque ella no es que solo lo acabara con éxito, sino que además quedó tercera de la general. Empezó a un ritmo muy suave, encontrando sensaciones porque venía apenas hacía 2 semanas que había hecho otra ultra, la Terreno Apóstol, que además fue su primera ultra. O sea, acaba de empezar en este mundillo y ya ha cosechado 2 grandes puestos, entre ellos, como digo, el tercer puesto en la Lost Horizons. Apenas paró a dormir solamente unas horas por la tarde para despejarse de los 40 grados de calor que hacía y dio una auténtica demostración. Os dejo que la escuchéis y aprendáis de ella, que tiene muchas cosas interesantes que contarnos, como por ejemplo cómo se sobrepuso a un grave accidente que tuvo hace 4 años, que la tuvo prácticamente un año en el dique seco, recuperándose de varias roturas de gran importancia. Enseguida vamos con Cecilia Abal, pero antes recordaros que ya están abiertas las inscripciones para el primer Bikepacking Camp de Construyendo Ultraciclismo, organizado con la colaboración de Sergio Matchain, pues lo vamos a hacer en su territorio, en su casa. Del 26 al 27 de septiembre, en Soria, haremos un recorrido de unos 150 kilómetros hasta Fuentes de Magaña, donde nos acogerán en un entorno espectacular en el albergue de Tierras Altas. Haremos barbacoa, haremos algún evento por la tarde. Ahí dormiremos todos en cama y al día siguiente, el domingo, una ruta más suave, prácticamente todo bajada, de unos 80 kilómetros más o menos, de vuelta a Soria. Gravel, champán gravel con algún toque picante que pondremos también para ganarnos la barbacoa y las cervezas y refrescos. En definitiva, un fin de semana de amistad, de juntarnos los seguidores del podcast, los seguidores y amigos del canal y también de Sergio de Matchain, la tienda de moda en Soria. Así que meteros en la página web construyendoultraciclismo.com, ahí veréis más información acerca de este evento. Las plazas son muy limitadas, 49 participantes, así que si tienes libre el fin de semana del 26 y 27 de septiembre, no te lo pierdas. Ahora ya sí, disfrutad mucho de la experiencia en Lost Horizons de Cecilia Abal. Ceci, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí en el podcast. Bien, muchas gracias. ¿Y tú qué tal? Bien, muy bien. Hace ya unas semanillas que nos conocimos y coincidimos en Lost Horizons, y cuando vi lo que habías hecho, que llegaste tercera meta, pero el cómo lo habías hecho, apenas descansando en nada. Una parada muy concreta hiciste, perfecta, cuando hacía 40 grados en mitad de la tarde. Cuando vi lo que habías hecho dije, ¡buah! Quiero conocerla más a fondo, que nos cuente en el podcast de dónde viene, cómo entrena, qué hace, qué tienes en la cabeza para estar así de fuerte y así de loca, no sé si a partes iguales. Así que a ver si en esta entrevista me explicas un poco de dónde vienes. Cuéntanos tú, bueno, eres gallega, amiga de Jota, que ya estuvo en el podcast, creo que es compañera suya de equipo de Raíz de Aventura, ¿no? Cuéntanos un poco tus Sí. años, tu experiencia, de dónde vienes. Pues nada, yo empecé en esto de la bici hace como 5 o 6 años. Tuve una parada de un año por un accidente y hace un año así conocí a Jota. Empezamos a correr juntos rides por casualidades de la vida. Y nada, siempre me han llamado las ultradistancias y he empezado poco a poco. Al principio para mí una ultra eran 135 kilómetros. Yo la primera que hice así dije, Buah, voy a hacer 135 kilómetros hace como 3 o 4 años. Y nada, luego 200 y luego ya cuando conocí a Jota y
no sé, empezamos a hacer gravel y tal, pues la primera que hice fue la Tirreno, que eran nada, 2 semanas antes de Los Horizons, y fue la primera así ultra de bici sola que hice. Y nada, Los Horizons me apunté un poco, pues 3 días antes o así, a última hora y nada. Esa es mi experiencia, no tengo mucha más. ¿Me estás diciendo que solo habías hecho una kilometrada larga en bici antes de los Horizons y justo fue 2 semanas antes? Sí. Había hecho alguna de montaña de 200, la Pedals de Fog, la Mountain Quest, pero así de gravel de más de 200, mi récord estaba en 210 o una cosa así. Y ¿Tú nada. qué comes? ¿Qué desayunas? Pues nada, tostadas o lo que tenga por casa, cereales. Madre mía, ostras tú. Pero Oye, y has dicho que tuviste un accidente, sí. fue grave, ¿cómo fue? ¿Fue haciendo deporte? Sí, sí, fue yo estaba entrenando en bici de carretera y un coche me llevó por delante y nada, me estaba consciente, pero yo no me acuerdo de nada y lo que me acuerdo es despertar en el hospital y ya. Ostras, Y sí, fue un año así un poco duro, pero bueno, ¿por qué te rompiste? conseguimos salir. Pues no sé si se nota mucho, pero tengo todo lo que es esta parte de la cara reconstruida, o sea, todo esto de aquí, el cráneo por detrás del ojo. Bueno, aparte de eso me rompí una vértebra y la clavícula. Uy, o sea, que fue un Y posoperatorio largo. sí, sí, porque tampoco podía, al principio no me dejaban hacer nada de impacto. Por eso estuve un año parada, porque, bueno, empecé haciendo algo de carretera, de tal, pero todo muy suave porque no podía hacer esfuerzos. Ya, Y ostras. entonces, bueno. Pues vaya meritazo tiene. ¿Y como la recuperación, cómo ha sido? ¿Mucho de fisioterapia, de reposo? No, sí, mucho reposo, porque cuando me operaron, luego aquí me quedó como un porito algo y me caía líquido por la nariz, supuestamente de la cabeza, y no podía hacer absolutamente nada, ningún tipo de esfuerzo. Me tuvieron en cama bastante tiempo, entonces, bueno, fue... Para mí lo más duro es no poder moverme y eso fue lo más duro para mí, al final. Lo demás, el dolor y eso, pues como te meten tantas cosas ya ni te enteras. Pero lo Ya, de ya. estar quieta sí que... Porque tú eras muy deportista antes del accidente, hacías mucho deporte también. Eh, llevaba como un año andando en bici o así, nada más. Yo antes de la bici hacía, o sea, hacía equitación, doma clásica, horseball, bueno, así todo con caballos. Y nada, pues un año antes había empezado a andar en bici y, y eso, luego ya un año parada y volver a empezar. Joder, vaya a renacer, ¿eh? Y con la fuerza con la Sí, que has vuelto. ¿Esto cuándo fue que me has dicho? ¿Hace 3 años? 4. pues en el 2022, o sea, ya 4 años y poco, sí. Vaya. Oye, Y y sí, como conociste el gravel, conociste a Jota y te pudiste hacer estas cosas, sí, pero también hacéis rides, ¿no? Cuéntanos un sí, poco. A mí del ride solo me ha hablado Jota, que me ha hablado aquí en el podcast. Mucha gente quizás se acuerde, mucha gente no se acuerde porque no es algo recurrente, no es algo que conozcas a mucha gente ya. que hace rides. Cuéntanos un poco qué es ese deporte, esa disciplina y cómo os gestionáis. Pues el ride puede ser de un día, de varios días. Yo con él lo que hice ha sido creo que 2 rides largos en este año que llevamos juntos y son como 500 kilómetros que se reparten en bici de montaña, trekking y kayak y bueno, a veces pruebas así de cuerdas o distintas pruebas. Y vas con un mapa, tienes que ir pasando por puntos de control que te van marcando
la organización. Y bueno, Jota es quien lleva el mapa, yo si me dejas sola con el mapa no vuelvo a casa. Y nada, lo que hacemos normalmente es no dormir en esos 3 días y o así siestas pequeñitas igual de 10 minutos, 15 minutos, lo que vayamos necesitando. Pero bueno, es un poco Eso así. en 3 días solo hacéis siestas de 15 minutos máximo. Sí, normalmente sí. Hostia. Y Por eso... yo, o sea, me sorprende, pues yo se lo he hecho y mi rendimiento ha caído en picado. Claro, acabas delante pues porque la gente para en una prueba de 4 días. Si la gente para y tú eres capaz de arrastrarte, pues delante nunca he acabado, pero vamos, medio bien. Pero el peaje a pagar es muy caro. O sea, por un lado, llego muerto, que la recuperación me cuesta muchísimo, y por otro lado, llego bastante cabreado también. La falta de sueño me hace verlo todo negro. Vamos, todo me parece fatal. ¿Tú, tú cómo lo llevas sobreviviendo 4 días a siestas de 15 minutos? ¿Cómo acabas de una paliza de esas? Pues yo después la semana siguiente me paso una semana durmiendo y comiendo únicamente, es lo que hago en todo el día. Y nada, durante la carrera pues la cabeza ya se te va un poco, creo yo, porque ya te empiezas a imaginar cosas, tienes como déjà vus de que piensas que has estado en un lugar, te suena y dices tú, yo ya he estado aquí, pero realmente no, nunca has estado y no sé, ves una piedra y piensas que igual es una persona, cosas así. Yo Y déjà muy vus he sano tenido no puede también. ser no dormir, pero No, sí, no perdón. lo es. Yo he tenido episodios de déjà vus que me han dado mucho miedo, mucho miedo, y que dan de pensar. Porque, hostia, pensar que has vivido exactamente esa situación y luego darte cuenta que no tiene sentido. Lo hablaba con un amigo del podcast una vez, nos ponemos así en clave mística, bueno, él se puso más que yo, y decía que son experiencias quizás que ya hemos vivido, que vivimos, que estamos en otra dimensión, en otro plano, nuestro ser. Me encanta escuchar esas cosas porque es que yo no tengo una explicación más racional a esas sensaciones. No, no, ya la primera vez que me ha pasado a mí, la verdad es que me rayé mucho porque, claro, no sabía nada. Estaba ahí y yo diciendo, pero yo no sé, o, o es de otra vida esto o no lo entiendo. Oye, cuando estáis en Raid, vais por equipos de 5, ¿verdad? O de 3. De 4. Vale. Somos 4. Una chica y 3 chicos normalmente. Pueden ser, Vale, yo qué sé, 3 chicas y un chico, pero eso es más complicado de ver porque las chicas escasean bastante en estas cosas. ya. ¿Y por qué piensas que escasean las chicas en este tipo de deporte? Pues no lo sé, pero normalmente hay equipos que a lo mejor van a una competición y les cuesta encontrar a una chica que quiera correr estas cosas. No lo sé, yo creo que es un poco general en el deporte, también en el mundo del ciclismo. Yo en las salidas veo 400 chicos y 10 chicas que somos las de siempre. Ahora Mm, está aumentando un poco, creo yo, pero va muy poco a poco la cosa. mm. Claro, tú has hecho pruebas de 100 kilómetros de mountain bike, has dicho. Ahora estás haciendo pruebas muy largas. El otro día llegaste tercera a meta, primera femenina y tercera general. ¿Piensas que cuanto más es la distancia, más se reduce la diferencia entre chicos y chicas en cualquier tipo de disciplina? ¿O no lo ves claro? Yo creo, yo creo que sí, porque yo creo que cada uno tiene sus puntos fuertes y sus puntos más débiles. Yo creo que los chicos salen mucho más fuerte, porque yo al principio pues me quedo bastante atrás, pero yo soy como más constante, mantengo un ritmo mucho más tiempo y aguanto bastante bien el dolor. Entonces, al final los chicos es como que van a menos y las chicas parece que vamos a más con las largas distancias.
y creo que ahí se puede igualar un poco bueno, las diferencias que pueda haber. Mm. Ahora hablaremos en concreto de las Lost Horizons, porque pasó exactamente eso. Tú saliste eh, mucho más lenta de lo que salió la cabeza y, y luego por la noche recuperaste. Eso lo veremos. Pero me interesa, por cerrar un poco lo del ride de aventura, me interesa saber, cuando uno va solo en la bici en una prueba de ultradistancia, se gestionan las paradas él solo. Pero en un ride vais 4. Me imagino que no puedes tener caprichitos de ahora quiero echarme una siesta aunque no la necesite del todo, porque tienes que hacer parar a los otros 3. Y a la vez, a veces sí o sí tienes que parar, porque si no te caes, aunque los otros no lo necesiten. ¿Cómo os apañáis? ¿Intentáis sincronizar vuestros ritmos de sueño? ¿Caéis todos muertos a la vez? ¿Cómo se gestiona eso? Pues yo creo que es un poco el compromiso, porque si eres una persona que te comprometes con el equipo, que te importa el equipo, pues vas a esforzarte y vas a dejar de lado, pues igual un poco, pues yo ahora quiero descansar un poco porque me noto un poco baja y ya está. Pues no, a lo mejor tienes que aguantar un poco y parar solo si realmente lo necesitas, porque también si realmente necesitas parar, mmm, pues si no paras sabes que vas a perjudicar al equipo. Entonces es como saber cuándo tienes que igual decir, pues oye, necesito parar. Y que no sea pues porque sí, porque me apetece. Y creo que ese es un poco el compromiso con el equipo lo que hace que bueno, que funcionen las cosas. Y bueno, yo intento aguantar lo máximo hasta que, por ejemplo, J, que es quien lleva el mapa, pues si él no puede, pues es la persona como, no la más importante, pero sí, porque al final es quien te dirige y si él necesita parar, pues es importante parar, por ejemplo. Hombre, pero es que si J necesita parar, es que algo... Es que eso estáis Sí, pasando. también algo, sí, sí, porque es de las personas más fuertes que conozco, la verdad. Literalmente, Pero bueno, vamos. De cabeza y de piernas es un portento, sí. vamos. Tú a su lado tampoco es que te quedes corta. En las últimas pruebas, en las 2 rides estos que habéis hecho, ¿dónde elegís parar? ¿Os cogéis un hostal como has hecho tú, por ejemplo, en los Horizons, que creo que te cogiste algún albergue, o paráis en un parque en el banco? ¿Cómo hacéis para dormir? Pues depende un poco, porque si estás en mitad de una etapa y necesitas parar porque no puedes más, porque te vas durmiendo encima de la bici y es peligroso o demás, pues te paras, pues si ves un sitio bueno para parar, paras y ya está. Y si pues vamos bien y podemos parar aquí, por ejemplo, para dormir 10 minutos y salir frescos a la siguiente. Eso depende un poco cómo vaya yendo la carrera. Mm, no hay nada fijo. Es Asombrosa improvisar un capacidad de poco. recuperación. Parar 10 minutos y salir fresco. Bueno, fresco, Asombroso. entre comillas. Oye, Sí. entonces con esta experiencia que tienes, te presentaste a Lost Horizons. Bueno, venías de probarte en la Tirreno Apóstol. ¿Y qué, no sé, qué miedos tenías qué incertidumbres antes de la salida de Lost Horizons? ¿O lo llevabas todo meridianamente claro? Pues la verdad es que no llevaba nada claro porque no había mirado nada, porque eso, me apunté el miércoles, salía el domingo y fue todo muy improvisado. No miré ni el perfil, no miré nada. Metí un poco de comida y dije, bueno, pues lo que no lleve, pues ya pararé por el camino y me las iré apañando porque no me dio tiempo a más. Fue todo así muy, muy rápido. O sea, ni Y siquiera tiempo a entonces, ponerte pues yo creo... nerviosa. No, yo creo que no. La noche antes un poco en plan, buf, no sé si llevaré comida de más, de menos, bueno, lo típico, pero
no me dio tiempo a nada. A nada. Joder, oye, no le hemos hablado. ¿A qué te dedicas? Yo soy ingeniera, trabajo en una fábrica y por turnos, o sea, hoy por ejemplo trabajo de tarde y la semana de la Los Horizons trabajaba de mañanas y tenía que ir a trabajar el jueves. Entonces también eso era una presión para llegar a meta, pues antes del miércoles a poder ser para poder descansar un poco. Vale. Nada, te preguntaba a qué te dedicabas así de repente en este momento de la conversación, porque como decías que no te ponías nerviosa, que lo hiciste toda a última hora y quizás tenías un poco de dudas de si llevabas comida de más o de menos, digo, no sé, esta chica a qué se dedica, la sangre fría que tiene. Vale, eres No, ingeniera, normalmente muy me bien. pongo muy, sí, me pongo muy nerviosa antes de las pruebas así. En estas no tanto, más en los rides, porque al final tengo la presión del equipo, pero sí me suelo poner bastante nerviosa. Pero en esta vez no me dio tiempo a nada. Entonces, bueno. Oye, ¿qué comida llevabas? Por curiosidad, ya que la has nombrado. Me acuerdo que Jota, cuando Pues le entrevisté en la Finisterrae, me contó que llevaba un pastelito de guayaba gominolas. para cada hora. Sí, Eso me acuerdo que me dijo que llevaba 24 gominola, pastelitos de guayaba y con eso sabía que podía tirar, contando además con que teníamos un avituallamiento en mitad de Finisterrae. ¿Tú qué has llevado para los Horizons? pues yo me he metido unas barritas, gominolas y algunos geles. Todo así, un poco de todo. Fui al Decathlon creo que el jueves a comprar porque de la Tirreno ya no me quedaba nada, entonces tuve que ir a comprar así a última hora también y metí un poco de todo lo que pillé porque la verdad eso pues al no preparar nada pues lo que cuadró y intentaba comer algo cada hora por lo menos y luego lo que iba parando y un bocata o lo que fuese. Pero sí, Vale, voy mezclando porque yo me aburro muy fácil, en plan, unas gominolas pues ya al final me cansan y ya no soy capaz de comer. Entonces, por variar un poco ya. de todo. Pero cada hora te obligas, digamos, a comer. Sí, sí, lo intento al menos. Mm, muy bien. Al Vamos a final, ponernos en salida de la Lost Horizons. Salimos el día, o sea, a las 7 de la mañana salimos del centro de Soria. ¿Y sí. qué te pasó? O sea, porque realmente no ibas en el grupo de cabeza. No sé si porque no quisiste, porque te pareció que se salió muy pronto, porque tuviste algún fallo mecánico y cogiste la cabeza ya por la noche. ¿Cómo fue ese inicio tuyo? Pues al principio salí un poco fría y me dolían bastante las piernas porque hasta el miércoles no sabía que iba a ir a la carrera, entonces estuve entrenando, fui al gimnasio y estas cosas y me dolían bastante las piernas de eso, de entrenar y de la carrera de las 2 semanas antes. Y nada, empecé poco a poco diciendo, bueno, pues a ver cómo me van respondiendo las piernas, porque me dolían un poco. En el kilómetro, creo que sobre el 70-80, en una bajada así con bastante piedra, pues rajé la cubierta por 3 sitios. Ahí va. No era capaz de arreglarla, tuve que bajar 10 kilómetros en llanta, menos mal que llevaba el mus. Y allí en un pueblito pues me ayudó un chico que tenía de todo, conseguí arreglarla y a partir de ahí pues dije, bueno, pues ahora hasta donde llegue, sí, voy a ir poco a poco y a ver si voy recuperando alguna posición. Y cuando A llegué ver, al... ¿cómo, perdona, cómo, cómo lo arreglaste? ¿Te encontraste a un tipo que en su casa tenía cubiertas de recambio? ¿Era una tienda de bicis o eh, qué pasó? ¿Cómo fue? no, era un chico en una casa que tenía bicis y me metimos mechas en los 3 rajazos y le metimos líquido a la rueda y con eso zafé.
aguantó ¡Hala, hasta qué el final suerte! sin perder aire. Sí, ¡Qué la verdad es que suerte! sí, porque ¿Cómo diste con ese tipo? ¿Los del pueblo te dijeron, ahí hay uno que ya tiene bicis o cómo fue? pues estaba por allí y nada, pregunté y me ayudó. Y muy majo, porque Buah, hasta me dio Coca-Cola y unos bollicaos y de todo mientras me ayudaba. tu ángel de la guarda. Claro, allí cuando Sí, acabaste de eso, entre que te habías bajado 10 kilómetros en llanta, que irías a 10 por hora, lenta, y, sí. y luego arreglar todo esto, perdiste muchísimo tiempo. Como una hora o así, me adelantó yo creo que todo el mundo. De hecho yo ya decía, bueno, pues a ver cómo, cómo vamos, porque es mucho tiempo. ¿Y, y ahí qué? ¿Cómo saliste de ahí? ¿Con ganas de espectáculo? ¿O ya pensabas que ya estaba todo perdido y simplemente te dejaste No, llevar? yo dije, bueno, pues mi idea era intentar hacer un top 10 al principio, en plan, bueno, voy poco a poco a ver si consigo quedar entre pues los 10 primeros. Y cuando me pasó eso dije, bueno, pues voy a disfrutar y hasta donde llegue, el martes a la noche, miércoles a la mañana tengo que acabar, entonces si no llego pues abandono y recorto. Y nada, empecé poco a poco y cuando eso, llegué al food truck que tenían el 160, me dijeron, vas como en el 20, creo que me dijeron, algo así. Y yo, bueno, ni tan mal para, para lo que me ha pasado. Y, y nada, fui un poco improvisando. Y el food truck recargaste bien, ¿no? De ñoquis con torrezno. Sí, sí, me sentó muy bien, la verdad. Además, esa parte, hasta ese kilómetro, se me hizo bastante dura, la verdad, muy lenta. Me alegro de Y llegar escucharlo. ahí fue como un respiro, sí, fue como un respiro de decir, uff, bueno, vale, ya estamos aquí, ahora un pequeño reseteo y a seguir. ¿Qué hora es más o menos cuando llegaste al food truck? Uf, pues ya era tarde, igual a las 6 o 7 de la tarde por ahí, creo yo. Vale. Y allí No, no me acuerdo de mirar, pero sí. paraste un poco y ya enfilaste el Moncayo, que se te haría de noche antes de empezar el Moncayo, me Sí. imagino. Y tenías claro que no Al ibas a principio de dormir. las... Sí, por lo menos la primera noche no tenía pensado dormir. Paré 10 minutos porque me encontraba un poco cansada y así dije, bueno, voy a hacer un pequeño reseteo, no sé qué hora era, la verdad, no sé si las 4 o las 5 de la mañana, y para seguir un poco fresca por la mañana y me vino muy bien, la verdad, porque luego por la mañana me sentí bastante fuerte, hasta que salió el sol por lo menos. Cuéntame cómo fue ese tramo de la tarde y la noche. Eh, ¿Con quién pedaleaste? ¿Dónde se te hizo de noche? ¿Lo que sentías ahí en el Moncayo? Pues se me hizo de noche, creo que subiendo el Moncayo o ya arriba, porque abajo aún se estaba poniendo el sol. Entonces yo creo recordar que fue subiendo. Y iba sola, iba totalmente sola. Hubo algún momento de la noche que me dio algún bajón porque ir solo de noche y con el cansancio ya que llevas y todo, pues te da algún bajón, pero bueno, fui tirando hasta que decidí parar esos 10 minutos. Luego por la mañana me encontré bastante fuerte, me encontré con un chico que se llama Igor y me acompañó unos kilómetros, nos paramos a tomar una Coca-Cola juntos y así. Y luego por la mañana y a las 12 o así que empezó a hacer mucho calor, ahí me volvió a dar un bajón porque yo el calor lo llevo bastante mal, iba arrastrándome. Entonces ahí fue cuando dije, en el siguiente pueblo tengo que parar sí o sí porque al final voy haciendo el tonto. Y nada, paré en el Burgo de Osma, creo que se llamaba.
Sí, pero ostras, eso Y ya ahí, era, eso ya era a las 5 de la tarde, ¿eh? Cuando paraste, porque yo os tenía, sí, pero es que, sí, yo, pues es que esa mañana, todo ese tiempo con el calor, fui arrastrándome. Todo lo que avancé creo que fue de noche y por la mañana temprano antes de que apretase el calor, porque después fue horrible. eh, sí, eso lo imaginaba porque yo había parado a las 11 de la noche, paré. No sé si te acuerdas, cuando coronábamos el Moncayo, bajábamos carretera hasta Purujosa y Sí. luego había un infierno de 4 kilómetros para arriba para luego bajar a Borovia. Esa rampa que tú la harías, no sé, que la harías a las 2 de la mañana o así. ¿Tú te acuerdas de ese tramo? La verdad es que no. Pero creo que ahí ya iba de noche, entonces ya no veía. Me No, daba no igual, te yo bajaste en subí. ningún momento de la bici y empujaste. Pues puede ser que me bajase. Sí, sí, me acuerdo, ya me acuerdo, sí. Ahí me crucé con dos chicos que también iban bajándose en algún punto y empujando la bici, sí. Sí, Vale. sí, ahí vamos todos, Es que todos era muy caminando, salvaje. es Era verdad. muy salvaje. Yo Sí. cuando salvé ese puerto de 4 kilómetros, que lo durísimo, a mí me pareció los últimos 500 metros que me tuve que bajar. Sí. eh, Acabé vacío. O sea, ni un gramo de energía tenía, ni un gramo de fuerza. Y bajando hacia Borovia, o sea, estaba deseando llegar al pueblo porque si no me caía. Digo, tengo que parar sí o sí en el pueblo. Y mi idea al principio era hacer vivac, pero me encontraba Ujú. tan reventado que me metí en un hostal y digo, duermo 4 horas y sigo. Y en esas 4 horas me pasaste tú, pasó Igor y más gente. Y luego si yo salí a las 4 de la mañana, tú estás bastante lejos. Y por el día, lo que decías tú que te dio bajón por el calor, yo eso lo intuía Mm. porque me iba acercando bastante a ti y a Igor. Sí. Me sacabais un montón y yo me iba acercando. Y justo cuando llegaste al Burgo de Osma, yo llegué como 5 minutos después y me encontré con Igor y me dijo, Cecilia se ha metido en un hostal. Y digo, guau, qué bien hace, porque es que hacía 40 grados, o 41 me marcaba el Garmin. Sí. ¿Te habías pedaleado con tanto calor alguna vez? Sí, en la Tirreno pasé muchísimo calor también. Había también cuestas que el calor te abrasaba y, y sí, pero es que yo eso, con el calor me da un bajón increíble y ahí decidí parar, darme una ducha y eso, paré un par de horas creo. Ni siquiera fui capaz de dormir porque me tumbé en la cama y no era capaz de dormir. Pero bueno, al menos descansé, me refresqué un poco y ya luego eran las 6, 6:30 quizás y salí mejor, aún con bastante calor, pero bastante mejor. Jolín. Claro, yo cuando tú paraste, yo continué. Yo venía de haber parado 4 horas por la noche. Bueno, en total yo creo que paré 6. Dormí 4, 3 y pico. Y pasé el cañón del río Lobos, Sí. pasé a Igor, que estaba comiéndose un bocata porque él había salido del Burgo de Osma antes que yo, y ya pedaleamos juntos antes de bajar a Untoria del Pinar. Y, y hablando con él se conocía la zona y me dijo los puertos que quedaban, el de Neila, el de las Tres Cruces y el de Viniegra de abajo, que no me acuerdo cómo se llama ese puerto. Y me empezó a contar los puertos que quedaban, así grandes, el desnivel, y digo yo, qué paliza tenemos por delante, que... ¡Buah! Y ahora hacerlo esto del tirón, eran ya las 6 de la tarde, las 7, eran las 7 de la tarde creo ya cuando llegué a Antoria, y de repente yo ahí me había puesto tercero,
porque Igor subiendo, pues al final ya cogimos nuestro ritmo, yo me había puesto tercero, miré el Dot Watcher, vi que tú ya habías salido y entonces pensé, Cecilia está loca completamente, ha sido capaz de parar 2 horas nada más, salir a las 6 de la tarde, seguía haciendo 38 grados. Digo, esta chica ha sido capaz de salir siendo que tenía un hostal pagado, que ha estado ahí en la cama, ha seguido. Digo, "Buah, esta viene con un hambre y con unas ganas de rock and roll toda la noche". Y digo, voy a entregar la cuchara, no quiero meterme en esta vorágine de a ver si aguanto el tercer puesto y meterme en lagunas de Neila y todo eso de noche. Digo, no, 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 yo me rindo antes de empezar. Antes de que me pase Cecilia, yo me rindo. Y me cogí un hotel y me quedé, vamos, a las 7:30 estaba ya cenando en el hotel. Y Mima. digo, yo no quiero, no quiero estar en esta lucha. Y menos mal, porque tú pasaste y ya es que no volviste a parar. O sea, desde las 6 de la No, tarde que saliste de Burgo de Osma, que era el kilómetro 500 más o menos, sí, ya por no ahí. paraste más. Hay No, no sé, ¿qué paré, hiciste? ¿En qué te convertiste? paré 20 minutos en una bajada que me iba dando el sueño y dije yo tengo que parar porque me voy a caer por cualquier lado porque eso, se me iban cerrando los ojos. Y paré 20 minutos en una cuneta, ya también como a las 6 de la mañana o una cosa así. Y luego ya seguí eso sin parar. Fue lo único que paré y bien, la verdad, bastante bien. Después con el calor me volvió a dar otro bajón, pero bueno, eso ya sé que me pasa y ya sé que me va a pasar siempre porque es el calor, yo eso, lo llevo muy mal. Ya. ¿Y llevabas buena ropa para pedalear de noche, ahí por la zona de Neila y demás? Pues lo único que llevaba era un chubasquero y pasé frío, sí, bajando sobre todo. Eh, pasé un poco de frío, pero bueno, me vino también un poco bien porque así no me dormía tanto. Y lo que iba era, en las bajadas me lo tenía que poner y cuando llegaba a una subida o así me lo tenía que quitar. Y estaba seguido poniéndomelo, quitando, poniendo, quitando, toda la noche. Y guantes no llevabas, y perneras tampoco. No, guantes unos cortos, porque si voy sin ellos se me hacen, bueno, aunque ahora con guantes también se me hacen ampollas, pues sin ellos es mucho peor. Entonces llevo unos cortos y ya. Y me Buah, arrepentí un poco, pero ese es porque no te habías mirado el recorrido, no sabías que subíamos exacto. tan alto. Joder, Sí, yo fui con lo mínimo. yo siempre llevo de frío, soy previsor, pero para los Horizons hacía tantísimo calor, tanto, tanto, tanto calor, que pensé, "Fua, malo será", además daban mínimas de 15 grados en las montañas, digo, malo será que pase frío. Y no me llevé ni perneras ni guantes de frío, me llevé unos de lanilla de nada. Y cuando salí del hotel, cuando te digo que yo entregué la cuchara, que dije ya no, yo paso ya de tratar de mantener ningún ritmo, ningún puesto, me tocó subir lagunas de Neila de noche y la bajada pasé mucho frío, ¿eh? Mm, Pasa que yo Sí, es sabía que ya yo que en las bajadas, amanecía y ya sabía que iba a estar bien. Pero hostia, se hacía frío ahí en ese tramo. Y además era un sí, tramo bastante. muy largo sin pueblos. A mí me costó, mira que a mí ya me amaneció bajando Neila y normalmente ya te encuentras pueblos con bares, pues pasé por pueblos que no tenían bares hasta creo que hasta las 12 del mediodía no conseguí un sitio donde hubiera para echar un café. ¿Tú habías salido del Burgo de Osma con comida para llegar ya hasta meta? ¿O cómo que ahí en el Burgo de Osma, aparte de ducharte y tratar de dormir, qué hiciste en cuanto a habituallarte? Pues la verdad es que me comí un bocata
y no compré nada más, o sea, llevaba lo que con lo que había salido, las barritas y eso. Y la verdad es que eso, no compré nada. Y de hecho a la mañana yo dije, bueno, si hay un sitio para parar y desayunar o comerme algo, pues paro, pero como dices tú, en los pueblos por ahí no había nada y no había pueblos en muchos sitios, entonces mm, pues nada, tiré con lo que tenía comiéndome barritas y ya. Hasta Meta. Sí, yo creo que no volví a parar. No, Joder. creo que no. Hostias. Oye, y entre tanto te volviste a encontrar con Igor, ¿no? ¿Le adelantaste en algún momento de la noche? Eh, sí, estaba durmiendo él en una subida que no me acuerdo qué subida era, pero sí estaba durmiendo él a un lado y no le desperté obviamente y ya seguí y luego no lo volví a ver. Se tuvo que Luego me retirar. dijeron que se retirara porque sí, que tuviera un problema y nada, fue una pena. Ujú. ¿Y cómo fue tu llegada después de tantísimo? ¿Hiciste cuántas horas 62. en las que paraste en Pues dos, pero no dormiste? ¿Cómo fue tu llegada? ¿Cómo estabas? exacto. ¿Estabas entera o estabas hecha polvo? Eh, Pues bastante, para mi sorpresa, pero sufrí mucho los últimos 50 kilómetros, porque primero era la zona de piedras que se me hizo horrible, que no me daba pasado, y luego cuando salí era la carretera y ya cogías luego la vía verde, ahí me tocó viento en contra, entonces no daba avanzado. Sabía que me quedaban como 30 kilómetros y decía yo, es que no voy a llegar en la vida porque es que no era capaz de ir a más de 20. Y por suerte apareció un chico en bici que me dio rueda y me ayudó a llegar, porque si no, no daría llegado en la vida. A ver si te van a eliminar, ¿eh? Por haber hecho drafting. Sí, sí. No, Oye, fue como a la mitad o así y yo, ¡buah! No puedo más. ¿cuál es tu impresión del recorrido en general? ¿Qué te ha parecido? Pues me ha encantado, me ha sorprendido mucho porque yo Soria no conocía nada, yo no sabía ni lo que había ahí y me sorprendió mucho, me encantaron los pueblos, los paisajes, había de todo, no sé, la gente también de los pueblos, toda la gente con la que me encontré ha sido súper amable, me sorprendió mucho para bien, la verdad. La verdad que sí. ¿Y la zona que más recuerdas? Pues no sabría qué decirte, la verdad. Me gustó mucho en general eso, todos los pueblos y me acuerdo de ir de noche por el lado del embalse que había, que luego subías Sí. todo un puerto que era así como de carretera rota y así. De Y aunque Viniegra lo de subí de abajo. noche, sí, me encantó porque había un montón de animales por la carretera y era, no sé, como estar en una película porque había zorros, había jabalíes, había de todo allí y me gustó ¿Dónde te mucho. amaneció esa noche, esa segunda noche? Pues arriba de todo ese puerto, creo recordar, me empezó a amanecer y Es que bajé amaneciendo ya. era muy bonito el Sí, llegar allá arriba. Es que ahora mismo se me ha ido el nombre. No sé si se llama el puerto de Montenegro. no me No acuerdo. estoy seguro. Algo así. Y que era todo carretera. Pero cuando llegábamos arriba, no bajábamos por carretera al puerto, No, que se baja a Montenegro de Cameros, sino que cresteábamos un pseudo gravel mountain bikero hasta, sí. hasta el otro collao, que era otro puerto de carretera, que ese sí que bajamos. Y esa zona, ¿tú te acuerdas si la hiciste de noche o de día, ese cresteo?
Eso estaba ahí amaneciendo. Se empezaba a ver algo, pero era medio de noche. Buah, Sí, pues qué bonito. Si te entraba por ahí la luz del amanecer, tuvo que ser preciso, porque sí, esa zona me flipó. era muy bonito, sí. Yo estaba un poco desesperado porque no me lo esperaba ese cresteo y yo pensaba que bajábamos ya por carretera y necesitaba un café. Sí, O sea, necesitaba desayunar caliente y... Porque además yo ya me había planificado el resto de carrera en durmiendo otra vez más. Yo dije, como ya paso de hacer top nada, digo, yo voy a hacer 2 etapas de descansar y tal. Pero claro, no quería salir a las 9 de la mañana de como un dominguero, porque ya. entonces iba a pillar el calor todo el día. Entonces Sí, salí a las 4 de la mañana y como no había bares para desayunar, cuando coroné ese puerto y empezaba el cresteo que no me lo esperaba, me cabré porque digo, hostia, si yo quería ir en modo tranquilo y es que no estoy pudiendo ni siquiera desayunar, no estoy ni comiendo ni desayunando, no puedo. Están contra mí, no en es que contra de mí. por ahí no había nada. De Nada. hecho, creo que después bajabas y había un pueblo que no había nada otra vez, si no recuerdo mal. Es que Sí, a veces no, ya me confundo los pueblos, pero creo ya, bueno, a que la no había. bajada esas sí que, o al poco ya encontré. Y de hecho ya Sí, me paré en la plaza del pueblo que había que desviarse y luego había que volver a subir medio kilómetro, pero me dio igual. O sea, me paré porque yo necesitaba un desayuno en condiciones ahí. querías comer. Es que era duro, ¿eh? Yo no Sí, me la esperaba tan dura la prueba, porque al final, por números, no es una exageración. No sé, no llega a los 13.000 de desnivel o a los 14.000, no. Creo que me pero salieron 13.000 y pico, sí. pues eso. Sin embargo, no sé, tiene una parte muy, muy, muy rodadora, que es la que a ti se te hizo bola porque la pillaste con el sol, Sí. que son 200 y pico kilómetros muy rodadores. Y luego tiene todo el rato combina champán gravel con vino de mesa, con gaseosa, Jagermeister, combina de todo. ¿Tú qué bici llevabas? ¿Qué neumáticos llevabas? Pues yo llevaba unos de 45, pero no me preguntes la marca porque ni me acuerdo. No, bueno, pero De llevabas hecho, bien de uno lo balón. tengo que cambiar porque sí, Claro, yo tú creo que vienes sí. del gravel gallego, que es también Sí, peculiar. es duro. Muy bien. Oye, cuando n- siempre has sido así echada para adelante y no tienes respeto a la hora de voy a dormir donde sea, o eso lo has ido ganando, esa confianza la has ido ganando con a través del ride y de ir en grupo, porque no sé si no es tan normal, ¿no? O sea, yo cuando empezaba me costaba a mucha gente a mi alrededor lo de salir sin un plan y dormir donde sea no es tan frecuente. Siempre he sido bastante echada para adelante. Mm, Al final me gusta, aunque me dé respeto, pues yo si quiero hacer algo lo voy a hacer igual. Pero sí que creo que los rides me han dado ese punto de tener la confianza para decir, pues paro aquí o tener un poco más esa improvisación a poder parar donde quiera o eso, Sí. ir fluyendo con, con la prueba. Oye, has hecho 2 pruebas seguidas, terreno y los Horizons. ¿Ha sido una etapa de tu vida que te ha apetecido y ya piensas que hasta aquí? ¿O te ha picado el gusanillo y ahora ya estás proyectando otras del estilo?
Pues si te digo la verdad, es siempre, desde que empecé a entrenar, lo primero que le dije al entrenador cuando cogí el entrenador es yo quiero hacer largas distancias. Bueno, lo primero que se me ocurrió es yo quiero hacer un Ironman. Entonces, las largas distancias es lo que realmente me gusta, es creo que lo que se me da mejor. Las pruebas cortas al final no se me dan bien y entonces yo creo que me quedan muchas por hacer aún. Me apetece mucho probar pues muchas pruebas que hay por ahí como la que vas a hacer tú ahora. Eh, Me gustaría mucho pues ir superándome e ir intentando cosas nuevas, la verdad. Qué guay, pues sin duda que lo vas a hacer y lo vas a hacer súper bien, como lo has hecho en la Tirreno y en la Lost Horizons. Oye, dices que tienes entrenador. ¿Cómo es un poco un entrenamiento, una semana tuya? Pues yo también hago trail, entonces mis semanas pues dependen un poco. Hay semanas más suaves y hay semanas que hago muchas horas y sobre todo los fines de semana, que es cuando tengo más libre, pues igual 6 horas con puertos o 2 horas corriendo. Bueno, pues voy combinando un poco con gimnasio y a veces natación también. Joder, multideportista. Y entre Sí. semana, los entrenamientos que tienes que meter en día laboral, ¿son más series explosivas, series a umbral, rodajes de 2 horas suaves o cómo son? Tengo rodajes de 2-3 horas y luego tengo series también para pues hora y media de series o lo que toque. Pero sí que al tener menos tiempo, pues sí que aprovechamos la semana para meter más series. Y, uf, y luego cómo trabajas. Estás molida todo el día. No, tengo bastante energía, la verdad. Pero sí hay días que acabo bastante cansada. Joder. ¿Te llevan también la alimentación? Sí, sí, hace poco que empecé con una chica que me lleva la alimentación y lo noto mucho, sobre todo a la hora de recuperar. Porque antes lo que hacía no llegaba y ya comía algo, primero me duchaba, no sé qué, y luego comía. Y ahora lo primero que hago al llegar de entrenar es comer lo que me dice. Y lo noto mucho en la recuperación sobre todo. Pues dinos una receta, por favor. ¿Qué es lo que comes nada más llegar para recuperar? Pues depende, a veces simplemente pues una tostada o una fruta o lo que sea y otras veces si el entreno es muy duro pues ya me pone pues un batido yo que sé de maltodextrina con proteína o nitratos o lo que sea. Pero Muy bien. simplemente el hecho de comer algo, meter carbohidratos al cuerpo cuando llegas, pues te ayuda a recuperar. Muy bien, Ceci. Muchísimas gracias por habernos contado tu experiencia y por ahora conocerte mejor. Sin duda, si te presentas a cualquier prueba, te voy a tener ahí en el dot watching, en favoritos, porque sé que estarás dando espectáculo con tu estrategia de martillo pilón, de pum, 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 no parar. Muchas gracias. Y, y me alegro mucho de haber entregado la cuchara antes de que me pasaras, porque el resultado hubiera sido el mismo que ha sido. Que me hubieras pasado, que llegaste tercera y que hiciste un show. Dices que te gustaría hacer Transibérica, que es la siguiente que voy a hacer yo. ¿Cuál es la que más te apetece hacer de todas las que has visto este año? Y que supongo que te habrán aparecido por ahí o escucharías en el podcast o demás. ¿Cuál es la que tienes así en cabeza, en mente, que dices, algún día haré esta?
Pues acabo de empezar y hay muchas que no conozco aún, o sea, no conozco ni la mitad de ellas, pero me han hablado muy bien de la Badlands y me gustaría mucho hacerla para el año porque creo que es difícil entrar y es una que tengo ahí en mente y luego, pues no sé, iré viendo un poco improvisando. Mola, mola mucho. Yo Badlands tampoco la he hecho. Y a ver si la hago el año que viene o algo, o algún año próximo. Así que a ver si como tarde nos vemos en esa. Ahora, entrena mucho lo del calor, porque ya te puedes Ya, imaginar la chicharrina que es Badlands. me imagino. Ujú. ¿Y tú me recomiendas alguna? ¿Tú que tienes más experiencia? Fua, todas. Es que no hay ninguna que haya ido y diga, Todas. no me ha gustado. Todas. Y es lo bueno que tiene, que gente, al final estas pruebas las hacen gente que les apasiona su entorno y te llevan a sitios, a descubrir sitios que de otra manera no irías. Y Ya. cada vez tengo más claro que cuando una parte del recorrido me ha parecido una mierda, es porque yo estaba hecho mierda. Es porque no había dormido, porque estaba reventado. Porque fíjate, la parte que has dicho que se te hizo bola al llegar a meta, la parte Sí. de Calatañazor, el pinar ese de Calatañazor, que eran todo piedras antes de la Vía Verde, eso a ti se te hizo muy duro, mucha gente se quejaba. Y yo que venía que había dormido, o sea, que había parado 8 o 10 horas, ni me acuerdo que fuera tan salvaje, ¿sabes? Lo viví de otra manera porque estaba en plenas condiciones. Entonces cada vez tengo más claro que cuando una prueba hay algo que no me gusta, el problema soy yo. Esa es mi conclusión y sobre todo he llegado a esa conclusión aquí en Lost Horizons. Así que cualquiera que he hecho te la recomiendo, pero por decirte una, eh, similar a Endureza y que comparte ciertas partes del recorrido, a la Lost Horizons sería la 500 millas caníbal, que se celebra en Zaragoza y Mm, baja hasta Teruel, hace montañas vacías, luego sube el Moncayo, pero vienes desde otro lado. Y, y está muy chula. Y no sé si es más o menos dura que los Horizons. Está por ahí. Está ahí. Quizás un poco más pues me suave. la apunto. Me Pues la eso. apunto entonces. Pues nada, Ceci, que coincidamos en muchas más, ¿vale? Eso espero. Ha sido un Muchas placer. gracias. Muchísimas gracias. Cuídate, hasta luego.